El maestro de maestros, pero antes, lo más importante, quiero saludar a Rosario. Pues. A Rosario que día ¡Maestra! Rosario, ¿qué te vamos a tomar hoy día? Hoy día vamos a estamos tomar... tomando ya? Están tomando pistón, que es pisco con tónica, y también voy a hacer pisco sour. Mira, qué bacán. Qué lindo. Oye, a la Cami le gusta mucho el pisco, así para que le haga un... Me encanta el pisco. Sí. Ya, para que le haga uno bien Ya. rico y sabroso. Ya, ahora sí, el maestro de maestros, Juan Andrés Alfaro. Póngale play, señor director, porque hoy día ha llegado el fin para un hombre que en tantas ocasiones fue mencionado en este programa desde hace ya más una década. Me refiero a David Rockefeller. Sorpresa para algunos, pero la verdad es que se veía venir. 101 años, muriendo de manera, por razones completamente naturales, murió durmiendo. Espero que haya tenido una pesadilla este desgraciado mientras tanto. ¿Pero por qué lo odian? No, pero eso es un hombre, compadre, peligroso. Vamos a explicar por qué inmediatamente. Estamos hablando de uno de los más fuertes, si bien para algunos, porque ha hecho obras de caridad, tremendo filántropo, pero al mismo tiempo uno de los controladores de no solo de una de las más grandes riquezas a lo largo de la historia, heredero de una fortuna que se viene arrastrando desde la época de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, sino que además también se le adosan una serie de actividades de control social, político, embaucador, generador de guerras, de desfalco, de problemas financieros en el tercer mundo y un largo etcétera, que incluso si tú sumas sus grandes aportes a la vida, a la humanidad, como es a través del arte, las donaciones a colegios, pareciera palidecer o ser específicamente nada en relación a todas las otras oscuras en las cuales sí participó. ¿Mandela? ¿Con Mandela? Ahí no sé. Sí, obviamente el hombre se supo rodear, pero entendamos que además de banquero y filántropo, este hombre, entre otras cosas, controló por más de una década el Chase Manhattan Bank. También es a cargo de una de las más grandes petroleras, que finalmente es de donde provienen las raíces de los millones que circundan a toda esta familia, que obviamente, si es callado que no tiene problema, es claramente en lo económico. También él está a cargo, además de, por ejemplo, el Rockefeller Center. Este hombre murió en Nueva York, que es donde le gustaba de ahí controlar gran parte del planeta. Y también el MoMA, ¿cierto? El Museo de Arte Moderno Contemporáneo, también en Nueva York, que tuvo el gusto de visitar hace algunas semanas. Y también, fíjense qué curioso, fue uno de los fundadores y obviamente los que auspició la creación del World Trade Center, conocido por nosotros como las Torres Gemelas, y que no me extrañaría que fue también el que dijo, ya, échensela porque... No, pero sí, porque vamos a hacer guerra y a buscar petróleo en otras partes. Oye, hay artistas chilenos en el MoMA. Sí, pues Sí. obvio, por Sí, supuesto. Está sí. con Piñera, mira. Mira, está con Piñera. Bueno, fíjense que ya vamos a hablar porque este hombre tiene buenos amigos acá. Sí. Amigotes incluso. Atención. con Fidel. Uno se fue primero que él. Pero fíjense que entre los récords que este hombre, David Rockefeller, que murió el día ayer, ¿sí? De 6 trasplantes al corazón. Por eso duró tanto el viejo. Ay, loco. 6 trasplantes, ni más ni menos. Donantes, los compraban. No, ya, capaz que por ahí alguien murió, weón, antes de tiempo para recibir una donación, pero... Un trasplante dura 10 años y después de eso es difícil que te puedan poner otro órgano que reemplace el que tenía. Bueno, este hombre tenía los medios para No, sí, reconstruir, sí. obviamente, la tecnología médica para poder llevar a cabo aquello. El primero fue en el año 76 y la última vez que recibió un trasplante ¿Ya? fue hace 3 años, cuando tenía 99 años. Dijo, bueno, estoy llegando a 100, esta valla me está fallando, póngame uno nuevo al toque. Sin embargo, murió ayer descansando, durmiendo en su casita, en Nueva York. En su mejora. Absolutamente, quizás con qué estaría soñando, nunca lo sabremos. Según la revista Forbes, este hombre, a ver, aquí tengo que explicar algo, pero aún así no creo ni una wea. Este hombre, su fortuna personal alcanza los 3.000 millones de dólares. 3.300. 3.300 para ser exacto. No creo. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, 3.000 millones tiene el expresidente Miguel Piñera. Miguel Piñera también. Bueno, que en realidad tiene la misma plata. Era lo mismo. Sebastián Piñera, sí, ahí lo mismo. Le pasaba su platito. Un saludo a mi amigo. Ya. Sebastián Piñera tiene la misma cantidad que supuestamente tiene este hombre, ¿Doy un dato cosa más? que lo veo bien poco probable. Se publicó la lista de Forbes de los más millonarios del mundo y el más millonario del mundo es Bill Gates. Claro. Tiene 58.000 millones. Entonces, claro, 3.000 millones, como usted dice, parece poquito. Ya. Todo lo que pareciera Tiene más ser George Lucas. Rockefeller. Pero ojo, atención, para que aquí quizás se pueda comprender, eso es lo que él declara como fortuna personal, pero toda la familia, a ver, es el último que va quedando de varios hijos, ¿cierto? Pero él tiene sus propios hijos y sus nietos,
En total, así como en la sumatoria, yo creo que este un repartió hasta las guaguas, así como que dividió los negocios. El total de la fortuna de los Rockefeller son 750.000 millones, y ahí más o menos te puedo creer, ¿eh? Claro, absolutamente. 750.000 millones de dólares, la verdad es que es un montón. Bueno, no se puede dimensionar, porque ya es tanta no, plata que en claro. realidad. O sea, ¿cómo se escribe ese Ya número? 1.000 millones es una cosa. Es descuadrado. Ni la Teletón. Sin llegar a los Absolutamente 1.000 millones. claro. ¿Y la Teletón? No, sí parece un chiste, pero atención, a ver, ¿cómo nació todo esto? Fíjense que fue David, el abuelo de este hombre que estamos viendo en pantalla, que murió el día de ayer con 101 años, quien finalmente inició, como les decía, en la época de la Guerra de Secesión, esta fortuna. Esto partió, obviamente, después de su llegar, de origen judío alemán, en el año 1733, y en el año 1861 hasta el 65, la famosa guerra para liberar, obviamente, a los esclavos, a propósito, digamos, del gran alzamiento que lideró Abraham Lincoln, es donde ellos comenzaron a surtir en medio de un país dividido por la guerra. Vendían a un lado, vendían a otro, y de repente empezaron a juntar plata. Por ahí se hicieron de algunos pozos petroleros, y fíjense que ya para aquella época él controlaba el 95%, o sea, bueno, todos, de la industria petrolífera en Estados Unidos. Solo con ese puro negocio tú puedes decir, bueno, ¿qué hago con esta plata? Porque la verdad es que no tengo años de vida para gastarla, ni toda mi descendencia hasta donde me alcanzan los números. Fue el primer billonario de Estados Unidos. Exactamente, amigo mío. 1.000 millones. Bueno, como le decía, él es el menor de 6 hermanos, ya todos fallecieron, y ahora solamente quedan sus hijos, también potentados, ricachones, dueños de empresas, un largo etcétera, y también sus nietos, además de los hijos de sus hermanos, como les decía, que ellos ya abandonaron este mundo. Ahora, yo les voy a hablar ya con sus lazos con Chile, pero antes, obviamente, debo decir que, si bien en algún momento, como todo empresario ultrapoderoso, con influencia, cuyos tentáculos, como los pulpos que son, llegan hasta los rincones más recónditos del planeta, en algún momento dice así como, tengo todos los negocios, tengo toda la plata, ¿qué me falta? ¿Con qué yo puedo resguardar esta riqueza que nunca trae problemas? Ya haya epidemias, guerras, problemas de bancarrotas, digamos, a nivel mundial, problemas a nivel continental, problemas de falta de recursos medioambientales, etcétera, etcétera. Bueno, muy fácil. Ahora me meto en la política y voy a empezar a influenciar a los políticos, voy a ser amigos de ellos, al punto de, quizás en cierto momento, llegar a decidir quién se sienta, en qué país, en la presidencia, y ahí es cuando, entre otras cosas, le echaron el ojo a Latinoamérica, un continente en el cual vivimos que podría sustentarse completamente solo si nosotros nos hermanáramos entre otros países sin pedirle prestado jamás, nunca nada a nadie, teniendo toda esta riqueza en terreno, también en mar, con un paisaje precioso que aún colinda con algo que llamamos humanidad, lo poco que va quedando, y sin embargo este hombre, antes que eso sucediese, antes que lográramos tener una hermandad y una unión, dijo, voy a empezar a dividirlo y voy a empezar a poner presidentes, bueno, de un lado y de otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que en el año 1975, uno de los hermanos del Nelson Rockefeller pudo haberse convertido en el entonces presidente de Estados Unidos. Menos mal que no ocurrió, pero en la práctica la verdad es que esto no hace gran diferencia, porque finalmente con el poder y la capacidad que tienen de influencia a nivel mundial, es como si hubiera salido prácticamente también presidente de Estados Unidos. Claro. Quiero leer un artículo soviético que salió para aquel entonces, en el año 1959, titulado para el inglés como About Those Who Are Against Peace, sobre aquellos que están en contra de la paz, en donde dice que Rockefeller es reconocido por su rol en América Latina. Ahí es donde sale a la luz que él le interesan los países en el continente en el cual vivimos, y que tenía unos planes que complementaban, acuérdense que JFK fue asesinado por petroleros, así es lo que se entiende esta conspiración, porque él no quería llevar a su país a la guerra de Vietnam, que finalmente cuando entra Nixon, lo primero que hace es mandarlo todos para allá, guerra que por lo demás perdieron, pero los de siempre no perdieron un peso y simplemente ganaron. Los de la empresa tenían también negocios con el fierro para la creación de armas, y ellos se llenaron, fueron otros a pelear, fueron otros los que murieron, y estos se hicieron completamente mucho más ricos. Esto fue el hermano de David, Nelson Rockefeller. Atención, ¿qué es lo que se dice este artículo ruso, donde ya le echó el ojo a este hombre que no conforme con todos sus millones, con su influencia política en su país, sino que además quería participación indirecta, pero ahí metiendo el dedo en la llaga con respecto a nuestro continente latinoamericano? Lo siguiente, esto es parte del informe ruso, dice así: los Rockefeller
han tenido durante mucho tiempo una atracción irresistible por los países de América Latina. 2 puntos. El olor provocativo del petróleo los alcanza desde el continente sudamericano. Por ende, Nelson Rockefeller, quien ha intentado hace bastante tiempo, y continúa, convertir a Sudamérica en su estado familiar, fue instalado una vez a la cabeza del llamado Departamento de Asuntos Interamericanos, 16 de diciembre de 1959. ¿Ok? Vale decir, este hombre tiene influencias políticas, Nelson Rockefeller, hermano del recientemente fallecido David, y finalmente él dice, ¿sabes qué? Yo me preocuparía por Latinoamérica porque está tan lindo, hay un país piolita, digamos, ahí surgiendo. Yo comenzaría desde ya a fijarme quiénes dirigen esos países y que no vaya a estar en contra nuestra. Por ejemplo, maestro, me quería comentar algo. Me quería preguntar algo, un poco saliendo a lo mejor del tema, los Rockefeller no tienen ninguna ligación con los Illuminati ni ningún tipo de... Buena pregunta, porque vamos a llegar ahí. Yo creo que para algunos podríamos estar hablando de algo muy similar a los Illuminati. El caso es que el año 2002 hubo una confesión de una larga amistad, porque para poder tener influencias en un país y, por ejemplo, decidir, digamos, cómo derrocar a un presidente o influenciar para que otro salga electo, que haga mejores relaciones, por ejemplo, bilateral con Estados Unidos, particularmente los negocios que ellos tienen, para eso hay que tener otro hombre tan rico y poderoso como él, asentado en el país de origen. Ahí es como él se hace amigo del recientemente fallecido, porque han cayendo de uno, magnate Agustín Edwards. Toma. Así, absolutamente. Bueno, perdón, no, él no falleció, ahí lo tenían, ahí como... Lo que pasa es que un medio de comunicación que usted conoce muy bien, lo digo por lo de muerto y tuvo que rectificar. Exactamente, es que todavía a mí me quedó así como esa cosa bonita. Así como lindo. Pero ya lo mejoré. ¿Sí? Bueno, debo decir que para el hombre yo trabajé 10 años, pero bueno, era un medio y cosas así. Bueno, supuestamente este amigo acá en Chile hubiese servido a través de los comandatos de Nixon para generar una astucia de infiltración de la inteligencia norteamericana, y esto es bien sabido hoy por hoy, claro, no nadie lo niega, para derrocar al presidente Salvador Allende, en donde obviamente veían un tremendo miedo que Chile, perfecta y estratégicamente ubicado en el mapa, para convertirlo quizás en una arista comunista que finalmente es a lo que tanto le tenían miedo. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice esta vez David Rockefeller, amigo de Agustín Edwards? Se refería así respecto a las estrategias por aquel entonces. Mira, en marzo de 1970, porque incluyó a Agustín Edwards en su biografía, mucho antes de la elección, mi amigo Agustín Duny, le decía, propietario del Mercurio, el principal diario de Chile, me dijo que Allende era un embaucador soviético que destruiría la frágil economía chilena y extendería la influencia comunista a la región. Esto no queda aquí, esto fue el submemoria del año 2002 y continúa. Si Allende ganaba, advertía Duny, Chile se convertiría en otra Cuba, un satélite de la Unión Soviética. Por lo tanto, insistió en que los Estados Unidos debían impedir la elección de Allende. De hecho, por su influencia, Nixon llegó a referirse a Salvador Allende como un fascista obviamente por un autoritario, digamos, que de alguna manera buscaba destruir el país producto de la influencia de las ideologías soviéticas de aquel tiempo. Y le hicieron corte y el resultado lo sabemos. Efectivamente, Nelson Rockefeller, con su hermano David y todo el grupito, lograron influenciar a Nixon para que ocupara todo su servicio de inteligencia, para que financiara, para que ayudara al diario de su amigo acá en Chile y en posteriores resultados lograr incluso hasta decir cómo secuestrar, torturar y cuántas cosas frente a las personas. Eso es algo de conocimiento público, ha sido confesado de tantas maneras y la verdad es que hay tantos documentos, digamos, e incluso obras de carácter artístico en términos biográficos o documentalistas que dan cuenta de aquello. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A punto de poder estar ligado a la campaña estadounidense de Nixon para promover a Allende al poder, esto por ser en sus propias palabras un gobierno fascista, como les comentaba, el gran amigo y compadre de Rockefeller, a través de cómo lograron este financiamiento hacia Chile para derrocar a Allende, a través de Henry Kissinger, que obviamente era el hombre que roncaba y movía los hilos, y obviamente y que ha estado siempre presente en las grandes conspiraciones de problemas socioculturales
país desfalco, digamos, a países completos. Entonces, finalmente aquí viene algo bonito que ustedes probablemente quizás no conocen los nombres de los fundadores. Usted me mencionaba los Illuminati. Bueno, el señor Nelson, el señor en pantalla, David Rockefeller y Henry Kissinger fueron, sepan ustedes, los fundadores del grupo Bilderberg. Ellos son el pilar, la piedra primera y fundamental del todavía tan asquerosamente eficiente y tremendamente temido, no por nada, grupo Bilderberg. Finalmente, a ellos se unieron otras familias de ricos y poderosos cuyas historias en paralelo pueden ser tan polémicas como la que estamos llevando hoy en día, como los Rothschild, ¿cierto? Y que ellos se juntaron en el año 1954 en el edificio Bilderberg en Holanda. Y a propósito de esa primera junta, es que esta agrupación que reúne a los grandes millonarios para decidir el futuro de la humanidad, así de simple, es que ellos se pusieron como el grupo Bilderberg. ¿Qué es lo que discuten ellos? ¿Qué deciden? Ni más ni menos que sobre negocios internacionales, cuestiones políticas que nos atañen también directamente a Chile, también económicas y finalmente la actualidad mundial en términos de quién va a ser electo, a quién hay que sacar del mapa y finalmente qué tipos de negocio y compañía les van a dar su respaldo y a quienes les van a dar la espalda. Un tremendo escritor de origen español que es asiduo visitante de nuestros programas, así somos, el gran Daniel Stulin, habla respecto a aquello. Atención. Nos dice, finalmente, a propósito de lo que dice un ex agente ruso experto en el Club Bilderberg, en el mundo financiero internacional hay aquellos que conducen los eventos, que los provocan, ¿cierto? Y aquellos que reaccionan a los eventos, o sea, nosotros. El verdadero poder yace en los primeros, la oligarquía financiera representada en su gran mayoría por el grupo Bilderberg. ¿De qué empresa estamos hablando? Bueno, del banco alemán, del Chase Manhattan, Goldman Sachs, la bebida cola más famosa del mundo, Siemens, Fiat, el Fondo Monetario Internacional, los presidentes de Estados Unidos de turno. El caso más grandioso fue que generó un documental que se llama La excepción de Obama, me refiero a Barack Obama, cuando el grupo Bilderberg, antes de dar su primera conferencia, se levanta con toda la gente ahí, se lo llevan en un avión a dar una vuelta y lo regresan a la media hora, donde estaban los representantes del grupo Bilderberg, donde decían, usted va a ganar, pero las cosas se tienen que hacer así, así y así. Y con el premio Nobel de la Paz y todo ganado el expresidente de Estados Unidos, la verdad que hizo todas las tremendas guerras de invasión a Medio Oriente, pese al premio recién mencionado. Perdón, ¿Rockefeller entonces puso a Trump hoy día en el poder en Estados Unidos? Aquí hay una buena pregunta, porque parece que lo están colocando sin que él siquiera lo entienda. Es como, ¿cómo me desligo de toda oposición? Bueno, perdón que lo exprese así, voy a poner un payaso que va a estar en contra de nosotros, pero que él solito se va a ir pisando la cola. O sea, necesito a alguien que deje la cagada. No sé si podemos poner a alguien que esté de acuerdo con nosotros y que se inmole, pongamos uno que se va a quemar solo. Entonces, bueno, está haciendo la pega sin que se dé cuenta para estos otros ricachones mucho, claramente más poderosos que él. Ahora, cuando ellos se reúnen, hay personas que le han hecho seguimiento y que van a funarlo. Ahora, hay que temer, cada vez que ellos se reúnen, año tras año, hay que entender que en esa oficina donde ellos se juntaron, se decidieron tremendos procesos de cambio en donde una gran parte de la humanidad siempre se va a ver afectada y no de la mejor manera. Así lo explica un experto, mira. Más que los gobiernos, que son lo que la gente cree que son los que controlan el poder, los órganos ejecutivos de un país, de una nación, una democracia, yo creo que hay grupos, pueden ser financieros, pueden ser de presión política, pueden ser think tanks, que es como ahora se les denomina a muchos grupos en Estados Unidos, que se les dice que son sociedades secretas. Realmente son ciertamente secretas porque la gente no sabe quién forma esos grupos, pero que digamos que marcan un poco la política, lo que va a ser la política de las grandes naciones, desde Inglaterra hasta Estados Unidos, hasta la propia España. Sí que... A quien escuchamos es al periodista e investigador Eric Fratini. Recién fallecido, el multimillonario estadounidense asistió, escribía él, a varias reuniones, pese a su tremenda edad, sobre este grupo Bilderberg, que fue uno de sus propios fundadores. Actualmente lo comprenden 150 líderes mundiales. Ellos deciden qué país atacar, a qué presidente liquidar,
¿cierto? Como generar crisis económica y generar cortinas de humo a través del espectáculo o de gripe o enfermedades que se colocan de moda. Maestros, ¿siguen juntando? ¿Cada cuánto se juntan? ¿Qué tiene que pasar para que se juntan? Porque este grupo es... Al mínimo una vez al año, ya no se juntan necesariamente en el primer sitio que les da el nombre a esta logia, no sé cómo llamarlo, pero obviamente también lo han hecho en Estados Unidos, donde prácticamente tratan de evitarlo porque hay gente que ya los conoce. ¿Hay algún chileno en ese club? Nunca se ha confirmado, pero algunos hablaban que podía ser incluso alguno de los Piñera, pero la verdad es que para entrar a este club necesitas dos cosas: tener un patrimonio que supere los $1.000 millones y segundo, que obviamente luego de ser invitado tú aceptes cuáles son las reglas del juego. Obviamente entendamos que si lo único que te interesa, si solo lo único que te interesa es el dinero, compadre, obviamente ellos te están dando unas regalías de estabilidad en todos tus negocios, respaldo, y que incluso influyen en la política del país donde residen tus propias empresas. Ahora, ¿por qué esta gente querría más poder? Pues ya son suficientemente poderosos. Fíjate que... ¿Qué los mueve? Estoy tratando de entender la psicología, pero no... Fíjate que esa pregunta, que cada vez que se le ha hecho a una de estas personas responden de la misma manera. Es casi como yo podría preguntarle, por ejemplo, en el problema que hubo con los carabineros, que ¿cuántos millones se robaron? ¿15.000 millones? 12.000 ya. Ya, van con 12.000 millones. ¿Por qué no pararon antes? ¿Por qué siguieron? Qué ridículo. Porque alguien nos dijo, oye, ya tengo 500 millones de dólares, o sea, de peso, perdón, podría parar, ¿o no? Bueno, porque fíjate que la ambición genera que mientras tú más platas tienes, necesitas más para poder resguardar eso que has conseguido. O sea, el dinero, a diferencia de lo que muchos creen, finalmente necesitas más plata para mantenerlos. Entonces es algo que no tiene fin. Como decíamos en algún momento, más allá, digamos, de la ambición humana, es como tomar agua del mar. O sea, finalmente tomas y lo único que generas es que te dé más sed. Una competencia entre ellos mismos, ¿no? O sea, yo creo que también es como, ¿cuál de todos tiene más poder? ¿Cuál de todos quiere tener más dinero? Claro. Y hablando de las personas que componen el club o el club, como usted le quiere decir, no necesariamente es que tenga que ver un chileno, pero basta con tener buenos contactos en Chile y ya se puede hacer samba canuta, o sea... Absolutamente, porque si, para así decirlo, si no eres miembro de ahí, ellos sí tienen sus títeres. Claro, eso está claro, y obviamente son parte del juego que hayan planteado. Ahora, en 1991, el recién fallecido David Rockefeller se refirió respecto a... En el fondo confesó cómo ellos pretenden, a dónde apuntan y cuál es, dentro de su tablero de ajedrez, la mejor manera de conseguir, de la mejor manera, esta idea de controlar el mundo, casi como Pinky Cerebro. Y así lo dijo el propio David Rockefeller. Atención, el mundo es ahora mucho más sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno mundial. Eso es lo que nos quieren lograr a toda costa. La soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicadas en siglos pasados. Finalmente, el término de nuevo orden mundial, de un solo banco, de una sola moneda para todo el mundo, lo que están hablando es de aplicar el sistema de monopolio, ser el único que elige, que sabe, que determina quién compra, quién vende, cuánto ganas tú, cuánto gana el otro, es que todo esté en el poder de un grupo concentrado, el mismo que actualmente es el 1% de la población y que sin embargo acapara más del 95% de la riqueza mundial. Por así decirlo, es como si juntáramos a 100 personas, uno gana 1 millón de pesos y todos los demás ganan 1 peso. Bueno, así de brutal. El caso es que David Rockefeller nos abandonó ayer. Veamos qué van a hacer sus hijos y sus nietos, pero si fueron educados a la usanza de todas las generaciones y ex hermanos de este hombre que finalmente le dijo adiós al mundo el día de ayer, la verdad es que esto no ha cambiado para nada y puede que hayamos salido de la sartén para caer al fuego. Pero nosotros desde acá decimos, prevaleceremos.